2/3 del mundo se perderán. Asociamos al profeta Isaías con las profecías sobre el Mesías. Realmente desde Génesis 3.15 la Sagrada Escritura nos promete la venida del Salvador que destruirá al maligno y sacrificará su vida en sustitución de la nuestra, para que no muramos eternamente. Hay muchas profecías sobre el Mesías en toda la Biblia. Isaías nos regaló un retrato de Jesús en sus anuncios del Mesías, desde que sería hijo de una mujer virgen, o sea sin intervención de un hombre hasta la forma en que moriría, despreciado, humillado, golpeado, agredido hasta la muerte. Los Salmos 18 y 22, entre otros, también retratan su muerte y posterior resurrección y triunfo. El profeta Zacarías, penúltimo del Antiguo Testamento, profetizó del 540 a.C. al 470 a.C. Después del retorno de Babilonia, ya había restaurado el primer templo, pero los sacerdotes estaban apáticos y había descuidado la atención del rebaño de Dios. A diferencia de Isaías, que tiene 66 capítulos, Zacarías solo tiene 14 y más de 10 profecías sobre nuestro Señor Jesucristo. Zacarías 2.1 al 2. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. La presencia de Dios con su pueblo, no dice en un templo, no dice que se relacionaría por medio de sacerdotes, da a entender una relación personal con quienes quieran ser parte de su pueblo y especifica con muchas naciones, todos los pueblos sirviendo a Dios como uno solo. Zacarías 3.9 al 10. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero, debajo de su vid y debajo de su higuera. El pecado de todos fue quitado en un día, ya no más sacrificios rituales de animalitos, eso era solo un símbolo. El verdadero sacrificio se realizó en la cruz el día que Jesús murió crucificado y su victoria final el día de su resurrección, la muerte no pudo retenerlo. Si esto es asombroso, más aún lo es que cada uno de vosotros convidará a su compañero, debajo de su vid y debajo de su higuera. Notemos que son muchas naciones, ya no habrá guerras, ni egoísmo, todos daremos con amor para recibir amor de todos. Zacarías 6.15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. No se trata de un templo de piedra, ese templo es el corazón de cada ser humano que abre su corazón al amor de Dios y le responde con respeto y obediencia, y al decir que vendrán a edificarlo se refiere a llevar la buena nueva, el Evangelio, a todas las naciones. Zacarías 9.9 al 12. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Recuerdas que Jesús entró a Jerusalén en un burrito? Profecía cumplida. Con su sacrificio y con su mandamiento de amarnos los unos a los otros como Jesús nos amó quedan abolidas las guerras, se acaban los carros y los arcos de guerra, en todo el reino de Dios habrá paz. El mandamiento de Jesús es que nos amemos los unos a los otros. En el cielo no hay intrigantes ni pendencieros, nadie que haga problema a los demás, debemos aprender a hacerlo desde hoy. El versículo 11 es impresionante. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva,
yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. La sangre del pacto es la sangre de Jesús que libera a los presos de la cisterna del pecado, nos libera de las fauces de Satanás. Zacarías 9.17. Porque cuánta es su bondad, y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes, y el vino a las doncellas. Trigo y vino, la sagrada Eucaristía. Zacarías 10. 3 al 5. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán, porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Ya el sacerdocio judío no tiene lugar delante de Dios, él se buscó un ejército que ha llevado el mensaje de la salvación a todo el mundo y rescatado a los cautivos por el pecado. Zacarías 11.17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Hiera la espada su brazo, y su ojo derecho, del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. No importa si es judío, católico, ortodoxo o protestante, Dios le pedirá cuentas a los pastores inútiles. Zacarías 12.10 al 14. Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Contemplar a Jesús en la cruz trae, dolor inmenso, remordimiento, conciencia de que es por nuestros pecados que el Salvador del mundo está con su corazón traspasado y manando sangre y agua, para lavarnos de nuestros pecados y cada uno debe arrepentirse por sí. Ya lo había anunciado Isaías 53.5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Zacarías 13, 1 al 6. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo, que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. El manantial abierto es el costado de Jesús traspasado para la purificación del pecado y de la inmundicia. El versículo 6 habla de las heridas en las manos, ya esto había sido profetizado en el Salmo 22.16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Zacarías 13.7. Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos.
Como lo había dicho Jesús en la última cena, se refiere a la persecución de sus discípulos, no solo los 12, los cristianos en general. Zacarías 13.8 al 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. El versículo 8 dice que 2/3 serán cortadas de ella y se perderán, no se refiere a un cataclismo que aniquile a 2/3 de la población mundial. Hoy la población mundial alcanza los 8.289 millones de personas, de ellos 2.600 millones se confiesan cristianos, eso es 31% de la población, poco menos de 1/3, pero las matemáticas no son tan simples. Pues muchos autodenominados cristianos en su vida no siguen a Jesús ni obedecen sus mandamientos, y entre quienes no han tenido la oportunidad de decidirse por Jesús habrá personas que por su conducta puedan ser aprobados por Dios. Además, esta cuenta no es solo para el momento actual, puede incluir muchas épocas de la historia de la humanidad. Lo que dice es que el mensaje de la salvación solo será aceptado por 1/3 de los hombres que han vivido desde que Jesús resucitó hasta hoy, y que los que no lo acepten no alcanzarán el reino de Dios. Al decir en 9 que esa tercera parte sería metida al fuego es porque la persecución a los que quieren ser fieles a Dios no ha cesado hasta el día de hoy y ha sido terrible. Zacarías 14.2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Este versículo puede referirse a la toma de Jerusalén. Sin embargo, cuando Jerusalén fue tomada por Tito en el año 70 después de Cristo no quedó casi nadie, todos fueron muertos o deportados. Añade que, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, se refiere a que los que han perseverado en la fe sufrirían todo tipo de azotes, persecuciones y castigos por creer en Cristo. Casas saqueadas significa esclavitud, despojos, torturas y hasta trampas económicas. Y violadas las mujeres se refiere a la promoción de la promiscuidad difundida en el siglo XX hasta hoy. La mujer hasta entonces había sido agredida por medio de la violencia, pero a partir del siglo XX fue agredida lavándole el cerebro para que rechazara la moral que Dios demanda. Los masones decían, puesto que no es posible destruir a la mujer habrá que corromperla. Dice en 14.4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Dios vendría y se parará sobre el monte de los olivos que se partirá hacia oriente y occidente. Dios ya estuvo parado sobre el monte de los olivos. ¿Recuerdas la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Fue desde el monte de los olivos. Para mí esto se refiere a las dos principales fuentes del cristianismo en el mundo, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Latina, que le han fallado mucho a Dios pero han trabajado por su pueblo incesantemente hasta hoy. Y el moverse hacia el norte y el sur significa que lograrían cubrir toda la tierra. Los creyentes se desplazan al Valle de los Montes. Aquí Jerusalén es Cristo, Cristo es el Valle de los Montes. Dice en 14.8. Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental. En verano y en invierno. Esto tiene relación con el capítulo 47 de Ezequiel, y se refiere al agua que brotó del costado traspasado de Jesús en la cruz. Es profético y didáctico pues ilustra que la purificación para los pecadores solo es posible por el sacrificio de Jesús en la cruz. Zacarías 14.9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Jehová será uno y uno su nombre. Esto sugiere que antes estaba dividido, no que fuera más de uno,
sino uno solo a quien percibimos de formas distintas, la Santísima Trinidad. Pero a partir del sacrificio de Jesús Dios vuelve a ser una sola unidad, había asumido forma humana, que de hecho conserva. Después se inicia un reino sin miedo, sin obstáculos, sin maldición, pero no es en el mundo. Puede referirse a que ocurre cuando cada alma le entrega su espíritu a Dios al morir y Dios la acepta en la nueva Jerusalén en el cielo. Zacarías 14.12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Quien pelea contra Dios, su plan de salvación o su Mesías se consume estando en vida, la carne se le corrompe, o sea están muertos, aunque respiren y las guerras y el odio entre hermanos es una de las formas de destrucción. Zacarías 14.17 a 19. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué cita tabernáculos? En esta fecha los judíos conmemoran el tiempo de su peregrinación hacia la tierra prometida después de su salida de Egipto. Es la transición desde la esclavitud hasta el cielo. Ellos atravesaron el Mar Rojo y caminan con rumbo a la tierra de Canaán. Representa la vida del que ha sido redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que espera llegar a la vida eterna con Dios. Si no hay lluvia hay sequía y la sequía implica muerte. Menciona a Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque Egipto tenía cosechas y podía vivir muy bien por su río Nilo. Realmente su territorio es tan desértico como todas las naciones vecinas. Sin lluvia no hay Nilo, ni cosechas, ni vida. Lo que quiere decir es que el que no sirve a Dios no podrá tener vida. Zacarías 14.20 a 21. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Si hasta sobre los caballos hay santidad, cuanto más nuestra alma debe ser santa para Dios. La gran pregunta es, ¿estarás tú en el tercio que será salvo o en los 2 tercios que se perderán? La decisión es tuya, Dios ya hizo su parte.